Introducciones. Sí, señor. Queridos pianófilos, hoy vamos a ver. ¿O preferirías una clase de armonía bien densa, densa, densa? Yo sé que no. Trucos. Vamos a ver introducciones. Yo cuando toco las introducciones las improviso. O sea, yo toco una canción, pero son importantísimas. Porque vos agarrás un tema y cuando vos le das, como darle un buen cierre, darle un buen comienzo a una canción es súper convincente y nos conviene. Pero claro, vos decís, pero claro, como vos improvisás, pero te voy a enseñar a hacerlo. Te voy a enseñar, más que eso es lo que te voy a enseñar. Te voy a enseñar criterios sobre los cuales vos puedas cranear tus introducciones, ya sea componiéndolas o improvisando. Acá sabes que hablamos de criterios. Vamos con los criterios. Y te voy a pasar 3 criterios, no, 4, no, 5 criterios para ver cómo vos podés armar tus introducciones. Y primero que nada vamos, sobre todo para aquellos que tienen oído obsoleto, vamos a agarrar. La típica es agarrar de una canción los últimos 8 compases. Suponete que vamos a tocar Hojas Muertas, ¿no? No, ahí va. Si vamos a agarrar los últimos 8 compases, yo te podría decir, bueno, ok, están todos mirándote, piano, arranca, y vos le haces... Y ahí arrancan. O sea, agarré los últimos compases, improvisé cualquier cosa por ahí, pero los últimos compases. Agarras el real book y donde va fa sostenido, si, mi, no, esta parte vas a agarrar. Ahí tenés el primer tip. ¿Se entendió? Yo supongo que sí, salvo que no, bueno, si no agarra eso. Cualquier partitura, los últimos 8 compases, los últimos compases del tema, y ahí arranca. Tip número 2. Hacer una improvisación libre sobre la cadencia de la canción. Suponete que voy a tocar, por ejemplo, el tango Nada. ¿No? Bueno. Voy a agarrar y esa estrofa lo voy a hacer, voy a improvisar, sin forma, sin melodía ni nada, pero sobre esa cadencia de acordes. Vos fíjate cómo va a quedar. Va, ¿Te das cuenta? Libre, voy tocando, pero ya se va apareciendo la canción. Queda muy bonito aún cuando la gente no conoce la canción, porque de alguna forma, psicológicamente, se estuviste presentando el escenario. Cuando va la canción, el oído va a darse cuenta, salvo del oído obsoleto, darse cuenta que algo por ahí ya anduvo pasando. Otra forma que me gusta a mí para introducir algunas canciones es tocar una melodía sobre la tonalidad, ¿no? O sea, casi como, o sea, ir jugando libre, o sea, tocando una melodía, pero por ejemplo, o sea, vamos a hacer Yesterday está en fa, así que si Yesterday está en fa, mi introducción, ¿en qué acorde lo voy a hacer y por qué en fa? Suponete, voy a tocar cualquier cosa en fa, no sobre los acordes de Yesterday, pero voy a hacer... Te das cuenta, ¿no? Quedó clavadísimo, clavadísimo. ¿Sabes lo que estamos haciendo en Patreon? Te digo porque si andás por ahí y no sabes dónde guardar la plata, ese es un buen lugar. En Patreon estamos ahora trabajando sobre cómo preparar repertorio para trabajar en restaurantes. Estamos viendo todo ese asuntito con preguntas de los Patreon, las vamos respondiendo y estamos armando ahí una especie como de pequeño cursillo, cursillo exclusivo, ¿no? Para la gente fetén. Pero vos sabés, de última, con la membresía más chiquita, colaborás
participás del cursito y me ayudás a mí, que ya ahí me compré unas tortugas ninja y tengo que ahora comprar el asado para la ninjaneada. Otra forma de... Vamos a la cuarta forma de hacer una introducción. Y se parece mucho a la anterior y es improvisar pero como forma de solo. Por ejemplo, sobre todo los temas de jazz, así. Improvisar sobre la cadencia de la canción. Suponete que voy a tocar... ¿cómo se llama este tema? Me olvidé. Saint Thomas. Voy a hacer esa canción y antes de que entre los instrumentos voy a improvisar todo un coro con melodía, pero sin nada, ¿no? Ahí va. Y arranca la canción. ¿Te das cuenta? Quedás como un misterio porque empieza esa nota sola, una sola mano, la otra te rascás o te la guardas en el bolsillo y vas tocando. Es bonito, ¿no? Vamos, sencillísimo, vamos rapidísimo. Vamos a ir con la quinta, porque te dije que van a ser 5. Vamos a ir con la quinta alternativa para crear una introducción. Y esto es, para mí, es hacer una cadencia de acordes que conduzcan a la tonalidad. Aunque no empieces en la tonalidad. La típica es hacer un círculo de quintas, ¿no? O sea, agarrás, esta es la tonalidad, estás en do, por ejemplo, y empezás a subir. Fa, sol, re, no, perdón. Sol, va subiendo así por quintas. Sol, re, la, mi, ¿no? Yo, por ejemplo, te podría decir, voy a hacer una cadencia de quintas y vamos a tocar mi bemol, ¿no? Entonces voy a hacer la menor. Dice el 2-5-1 de sol, o sea, dice la menor, re sol. Ahora voy a hacer sol menor. Do, séptima, fa. Fa menor. Entonces vamos a hacer círculo de quintas. Voy a hacer la, re, sol. El sol se va a convertir en menor, voy a hacer sol, do, fa. Y el fa se va a convertir en menor y va a ser el 2-5-1 de fa. Voy a hacer en si bemol para empezar la canción en mi bemol. Fíjate cómo queda. Sol, sol menor. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta lo que dice? Una cadencia que me va llevando capaz que en 3 partes, lo típico en 3 partes, a la tonalidad que quería ir. Nos vemos en el siguiente video. Voy a seguir sacando trucos porque, como te dije la vez pasada, estoy de oferta. Y si te gustó trabajar las introducciones, quédate que en el próximo video vamos a ver finales. Finales felices, querido pianófele. Dale like al video, suscríbete y sobre todo apoyame en Patreon, que vos sabés que con eso vamos a mover la galaxia. Como decía Galileo Galilei, dame un punto de apoyo y mover el mundo. Arrivederci.